Por ahí no sea el más indicado para hablar de esto en este momento, porque soy hombre, pero las mujeres saben, mi esposa me contó, que cuando van a hacer un hijo, a ese momento tan hermoso como es el nacimiento de un hijo, tiene una previa que es una previa dolorosa, ¿sí? Desde los dolores de parto intensos hasta el mismo momento del alumbramiento, es un momento de mucho dolor. Pero investigando acerca de esto también veía cómo nos diseñó el Señor, porque la mamá, después de tener a luz su hijo, cuando ponen a ese hijo en su pecho, genera unas hormonas que generan cierto alivio en la mamá. Es decir, pasan por un momento doloroso fuerte, pero luego cuando tienen a su hijo en brazos, es como que el dolor se olvida, o al menos de manera temporal, o se alivia un montón. Y el Señor nos creó, o las creó, mejor dicho, a las mujeres de esta manera. Pero para dar a luz un hijo, algo tan hermoso, hay que pasar primero por el proceso del dolor, ¿sí? Y las madres saben esto. Algunos lo viven de una manera, otros de otras, pero es un proceso necesario. Si las personas dijeran, no quiero pasar por este dolor, no habría más nacimientos, no habría más hijos en el mundo. Por lo tanto, es algo que nosotros entendemos que es una parte, es un proceso. Y en la vida, como cristianos, van a haber momentos también dolorosos, momentos o procesos que son necesarios. Y vamos a ver que Pablo, en este caso, el primer misionero, pasó por esto. Vamos a Hechos, capítulo 14, si me quieren acompañar. Vamos a ver del versículo 8 en adelante. Y si usted tiene Biblia, bueno, primero lo felicito por traer su Biblia a la iglesia. Y si usted tiene Biblia que encima tiene título, va a ver que nos va a spoilear un poco el final, porque dice, Pablo es apedreado en Listra, así que ahí vemos un poco lo que va a pasar con Pablo. Pablo fue uno de los primeros misioneros. ¿Qué era un misionero? Un misionero era una persona que salía de su ciudad e iba a otras ciudades, otros países, lugares vecinos, a predicar de Jesucristo, a predicar el Evangelio. Y esto estaba haciendo Pablo. Pablo fue uno de los primeros y fue con su compañero Bernabé. Fueron los dos juntos. Acá ya habían hecho varios lugares donde habían estado predicando, pero vamos a ver el versículo 8, en un lugar específico. Dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Pablo y Bernabé generalmente entraban en una ciudad, como había muchos judíos, ellos entraban en la sinagoga. La sinagoga era una especie de iglesia de los judíos, es decir, entraban en la iglesia de los judíos y ahí predicaban de Jesús. Pero llegaron a un lugar que se llamaba Listra. Listra no tenía absolutamente ni idea de quién era Jesús, no tenía ni idea de quién era Dios, por eso ni siquiera había sinagogas, era como si fuéramos a una ciudad que no tiene ni una iglesia porque no conocen a Dios. Y ahí entró Pablo con Bernabé porque querían predicar de Jesús. Y llegan a ese lugar y seguramente a viva voz, en un lugar abierto, comenzaron a predicar de Jesucristo. Y en ese lugar donde estaban predicando, donde había un montón de personas, también había una persona que estaba sentada, imposibilitada de los pies. Y acá dice que este hombre, imposibilitado de los pies, era cojo de nacimiento que jamás había andado. Es decir, él nació de esta manera, no sabía lo que era caminar, estaba acostumbrado a vivir de esa manera. Pero dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Gloria a Dios, ahí se vio un milagro, ¿no? En este hombre que desde chico no sabía lo que era caminar, nació de esa manera, pero él estaba atento, estaba escuchando la predicación de Pablo, ahí sentadito, y algo tenía en su rostro, seguramente se estaba iluminando, algo pasaba en él que Pablo cuando lo vio dijo, él tiene fe para ser sanado. Algo le transmitió ese hombre. Entonces Pablo cuando lo ve le dice, no, levántate derecho sobre tus pies, y ese hombre que no tenía ni idea cómo caminar, se levanta derecho sobre sus pies, y no solo eso, salta y empieza a caminar. Imagínese la alegría, de repente empezás a caminar y querés hacer todo juntos, saltás, corrés, caminás, estaba muy contento. Un milagro sucedió a través de este hombre de Dios. Y hermanos, lo primero que le quiero hablar es que el Señor hoy continúa haciendo milagros. En el año 2024, en el mes de octubre, Dios sigue haciendo milagros. No es que fue el Dios del Antiguo Testamento, no es que fue el Dios del libro de Hechos y ahí se le agotó el poder a Dios. Su poder no se agota. Él continúa haciendo milagros el día de hoy. Y es bueno que recordemos esto. Pero había algo. Si usted prestó atención al pasaje, ¿en quién estaba la fe? ¿En Pablo o en el cojo de nacimiento? En el hombre, en el cojo de nacimiento en este caso. Hoy sigue siendo el mismo requisito indispensable para poder ver milagros de Dios. Tiene que haber fe.
En este caso la fe estaba en ese hombre en necesidad. Hay otros casos donde hemos visto que el padre tenía fe y pidió por sanidad de su hijo y le dice a Jesús, Jesús le pregunta, ¿tenés fe? Y él le dice, sí, tengo fe, ayudá a mi incredulidad y saná a mi hijo. Y Dios hace un milagro sobre su hijo. Pero la fe sigue siendo requisito indispensable para ver los milagros del Señor. Ahora, por el contrario, cuando no hay fe, se evitan que los milagros del Señor sucedan. Si me acompaña Mateo capítulo 13, versículo 53, vamos a ver un lugar donde Jesús fue imposibilitado de hacer milagros justamente. Mateo 13, 53. Dice, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. A causa de la incredulidad de estas personas, Jesús estuvo imposibilitado, no pudo hacer milagros en esa ocasión. ¿Por qué? Porque decían, pero Él es Jesús, lo conocemos de chiquito. Es el hijo del carpintero, conocemos sus hermanos. Sus hermanas están acá con nosotros. ¿Cómo que Él tiene este poder? Y empezaron de alguna manera a menospreciarlo y decir, no puede ser que Él haga estas cosas. Sin embargo, se estaban perdiendo de ver el milagro del Dios Todopoderoso que estaba cerca de ellos, porque no lo conocían como Él es realmente. Y a veces nosotros podemos conocer al Señor, como nuestro Salvador, pero no conocerlo como el Dios que hace milagros. Y debemos entender que nuestro Dios es infinito y siempre podemos seguir conociéndolo. Y podemos conocerlo en este tiempo como el Dios que hace milagros. Hermano, la fe es requisito indispensable. Podemos inclusive estar orando por milagros sin tener fe en que Dios puede hacer ese milagro. Y eso sería un error. Tenemos que tener fe. Cuando usted ore, cuando usted le pida al Señor, crea realmente que Él puede hacerlo, porque para Él no hay imposibles. Que seamos una iglesia de fe, que veamos lo sobrenatural del Señor. Uno de los motivos en estos días de ayuno y oración es poder ver sanidades en las distintas áreas, en las distintas esferas. Cuando ore por esto, ore con fe, de que vamos a ver la mano del Señor, vamos a ver la gloria de Dios, porque Él sí puede hacerlo. Puede hacer lo que los médicos dicen que no puede hacer. Dios sí puede hacer eso. Los médicos tienen una limitación. Para Dios no hay limitación. Oremos con fe en el Señor. Y acá ocurrió un milagro, volviendo al libro de Hechos, capítulo 14. Vemos un milagro maravilloso. Y pasó algo, ¿no? Después de esto. Pero saben que los milagros, por sí solos, no siempre son suficientes. La Biblia nos lleva y nos enseña que debemos predicar el Evangelio de Dios. Es la palabra la que convence. Y justamente Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Es decir, las personas somos salvas por fe. Pero para eso tienen que escuchar la palabra y la palabra de Dios justamente. Entonces nuestra misión es eso. Pero cuando sucede un milagro, porque van a suceder, es una señal que hace señala a Jesús. El milagro lo que hace es apunta a Jesús. Dice, sigue mostrando que es un Dios vivo, que es un Dios real, que está con nosotros. Simplemente es eso, es una señal de nuestro Dios. ¿Siempre van a suceder milagros? No, no siempre. Acá vemos un motivo por el cual no suceden milagros. Tal vez en ese caso fue la incredulidad, en el caso de ese pueblo. En otros casos es la soberanía de Dios. Puede haber una persona que tenga toda la fe del mundo, pero Dios dice no. Y no sabemos por qué, pero en su soberanía Él puede evitar hacerlo. Ahora, que cuando no sucede un milagro, sea por la soberanía de Dios y no sea por falta de incredulidad, por falta de fe en nosotros, ¿sí? Así que en cuanto a los milagros, busquémoslo, creámoslo, pero por sobre todo sea la palabra del Señor siempre nuestra guía. Vamos a ver ahora sí en Hechos 14 qué sucedió cuando pasa este milagro, el versículo 11, después de ver a ese hombre que lo conocían de chiquito, que no caminaba, y empezó ahora a caminar, a saltar. Dice el versículo 11, entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica, dioses, bajo la semejanza de hombres, han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Ellos hablaron en un idioma que no conocían Pablo y Silas seguramente. Dice que era la lengua local, la lengua licaónica.
Y empezaron a decir, vinieron dioses bajo la semejanza de hombres. Y Pablo y Bernabé seguramente no estaban entendiendo qué pasaba ahí, porque no conocían el idioma. La barrera idiomática es una barrera fuerte, ¿no? Y qué importante es prepararnos en el idioma, por lo menos aquellas personas que tienen un llamado a las misiones, re importante aprender el idioma de ese lugar. Los que tienen un llamado a ir a otro lugar, a otra nación, prepararse en el idioma para poder... Acá lo estaban endiosando a Pablo y a Bernabé y ellos no estaban entendiendo porque no entendían el idioma. Era una barrera, era realmente algo fuerte. Y se me abrieron los ojos bastante con lo que está sucediendo ahora, gracias a Dios, que nos están visitando hermanos que no son de Argentina, que son de otro país, y que ellos no hablan español. Y nosotros no hablamos hindi. Entonces estamos ahí como medios complicados. Y se encontró un punto de encuentro que es el inglés. Ellos hablan inglés. Y doy gracias a Dios que hay hermanos en la iglesia que saben hablar inglés. Y cuando ellos estudiaron inglés seguramente no pensaron que iban a estar hablándole a una persona acerca de Cristo en inglés. Pero hoy lo están haciendo. Y gloria a Dios por eso. Qué importante, ¿no? Es poder romper esas barreras idiomáticas. Y a modo consejo, el que se puede preparar también en esto tan hermoso que es aprender inglés, lo puede hacer porque va rompiendo ciertas barreras. Vamos a seguir ahora, sí, versículo 12. Dice, y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. El versículo 13 dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. De repente se empezó a torcer todo en ese lugar. Empezaron a venir y querer ofrecerle sacrificios a Pablo, a Bernabé. No entendían qué estaba pasando Pablo y Bernabé. Estaba todo bastante confuso en ese momento. ¿Por qué? Porque tenían una creencia las personas de aquel lugar. Ellos creían que en su momento habían venido dioses en forma de hombres a visitar la ciudad y que en el relato o en el mito que ellos creían, esos dioses habían intentado, habían golpeado distintas puertas queriendo entrar para que los hospeden y nadie les abría las puertas. Entonces una pareja de ancianos los hace pasar a su casa y los hospeda. ¿Qué pasó? Esa pareja de ancianos, según el mito, esto no es real, pero según el mito que estas personas creían, las que vemos en este relato, dicen que los ancianos fueron bendecidos, pero el resto de las personas habían sido en este caso castigadas. Entonces, como tenían ese mito dando vuelta, ¿vieron esos mitos populares, mitos que están en los barrios? Bueno, ellos tenían ese mito. Y vieron a estas personas que hacían milagros y dijeron, está pasando de vuelta, esta vez nos vamos a portar bien, ¿no? Y le ofrecían sacrificios y demás, pensando que eran dioses. Ahora, en un momento, Pablo y Bernabé ven todo esto y se dan cuenta. Y fíjense lo que sucede. El versículo 14. Cuando lo oyeron, los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Cuando se dieron cuenta, enseguida actuaron ellos, ¿no? Porque estaba mal. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Acá Pablo toma la palabra y le dicen, muchachos, ¿qué están haciendo? Somos hombres, somos personas, igual que ustedes les está diciendo. Y qué lindo primero es esta parte porque lo que le está diciendo es nosotros no somos dioses, somos personas. El que está haciendo esto es Dios. Y qué lindo siempre es darle la gloria a Dios en todo lo que sucede. Seguramente, si usted está sirviendo al Señor o si lo va a servir, Dios te va a usar. Y te va a usar de maneras que a veces ni te imaginás. Te va a pasar de hablar con alguien, aconsejarlo y darle palabras que decís, ¿de dónde salió esto? Esto no es mío, ¿no? Y le das un consejo que es recertero. Seguramente ores por una persona y esa persona reciba el milagro que está esperando. Y vas a ver un montón de cosas y momentos donde Dios te va a usar grandemente. Recordá como Pablo, darle la gloria al que lo merece. Darle la gloria a Dios. Imaginemos un escultor. Un escultor que con su cincel y su martillo hace una obra maravillosa. Las personas cuando ven eso, ¿a quién lo felicitan? Al escultor. No felicitan al cincel y al martillo. Le dicen, muy bien cincel, muy bien martillo. No, muy bien escultor, preciosa tu obra. El escultor es Dios. Nosotros somos simplemente un cincel o un martillo en las manos de Dios. Somos herramientas en las manos de Dios. Pero la gloria es del escultor, es del que nos maneja, que es Dios. Entonces siempre recordemos esto. Demos la gloria a Dios en todo lo que hagamos y en todo lo que vean en nosotros. Continúa después. Vamos a leer el pasaje una vez más, el versículo 15. Dice, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo.
Y acá les está diciendo al pueblo algo que era justamente una de las misiones de Pablo. Él le dijo, de estas vanidades quiero que se conviertan, que era la idolatría. Conviértanse de la idolatría. Vanidades significa algo hueco. Vanidad significa algo hueco, algo vacío, algo que no tiene sustancia. Y le está diciendo, esas son las cosas que ustedes están creyendo. En algo hueco, en algo vacío, en algo sin sustancia. Y es una realidad que la Biblia nos enseña. Es que hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y no hay otro Dios aparte de Él. Y este pasaje suele ser fuerte, pero es una realidad. A veces uno puede llegar a tener ídolos, uno llega así al camino del Señor muchas veces. Un ídolo local, algo muy conocido, es el Gauchito Gil. Otro ídolo local muy conocido es la Virgen María. Son ídolos. Acá habla de algo vano, algo que no tiene poder, no tiene sustancia, es hueco y no nos puede ayudar. Esa es la realidad. Y saben que cuando conocí al Señor, vengo de una familia católica. Y en mi casa tenía algunas estampitas de la Virgen, de San Cayetano, no sé, de algunas cosas así. Si bien no era muy creyente, estaban ahí, ¿no? En un lugar de mi pieza. Y cuando escucho un mensaje como este, digo, bueno, entonces eso se tiene que ir de mi vida. Y cuando lo iba a tirar, tenía miedo, porque ¿y si se enoja? ¿Qué pasa? ¿No? Y tenía como cierto miedo y no sabía qué hacer, hasta que me di cuenta que yo le estaba otorgando un poder que en realidad no tenía. No dejaba de ser algo que era una estampita y nada más. Era algo hueco, algo vacío. Cuando entendí eso, sí, lo tiré, saqué la basura. Y nunca en mi vida saqué la basura con tantas ganas de mi casa. Ese día saqué la basura y ahí se terminó y no hubo represalias santas ni nada por el estilo, sino que creo que en el cielo hubo una fiesta porque un pecador se había arrepentido. Y fue algo maravilloso. Hay un solo Dios. Y hay algo más con Dios, tenemos un tema con Dios. Es que Dios es un Dios celoso, no te quiere compartir. Es un Dios que nos ama tanto. Dice Éxodo capítulo 34, versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Él no quiere compartir su gloria con otro Dios. Él es el único y verdadero Dios. Y dice, yo soy tu Dios celoso. Él te quiere solo para Él, ¿no? Qué lindo es nuestro Señor. Vamos a continuar ahora en el versículo 16, ¿sí? En el pasaje que estábamos leyendo. Pablo y Bernabé ahora tratan de convencer a ese pueblo de que ellos no son dioses y le dicen, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dando lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Le dan toda una explicación, Pablo y Bernabé, pero aún a pesar de toda la explicación, dice que difícilmente lograron impedir que les sigan ofreciendo sacrificios. ¿No? Yo me imagino una conversación ahí, no sé si fue así, pero Pablo diciéndole al pueblo, somos hombres igual que ustedes, y el pueblo está todo bien, pero toma un toro, toma una guirnalda, y seguían ellos, como que difícilmente, porque estaban muy confundidos, ¿no? Difícilmente lograron impedir que les sigan ofreciendo sacrificios. Pero bien, ellos se mantuvieron, la gloria del Señor, siguieron hablando de Dios. Pero en el versículo 19, acá aparece, como dirían los chicos, lo picante, ¿no? Porque aparecen personas complicadas. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. ¿Quiénes eran estos judíos de Antioquía y de Iconio? Bueno, estos eran bravos. Pablo y Bernabé habían generado cierto revuelo, porque iban por distintos lugares, inclusive ellos salieron de Antioquía, anduvieron por Iconio, por distintos lugares, y en algunos lugares los judíos estaban enojados, porque no les gustaban lo que predicaban, también porque estaban celosos, si usted lee el libro de Hechos, estaban también celosos. En algún momento Pablo y Bernabé estaban predicando y la gente estaba contenta, de qué bueno lo que contás de Jesús, queremos conocer más, mañana volvé. Bueno, dijeron Pablo y Bernabé, al otro día volvieron y se llenó. Ese día la iglesia explotó, dice que vino toda la ciudad. Los judíos, cuando vieron esto, dice que se llenaron de celos y empezaron a querer matar a Pablo y a Bernabé a causa de esto. Hubo muchos motivos y ellos eran perseguidos. Cuando vieron esto dijeron, bueno, vamos a otro lugar y siguieron. Pero acá estos judíos no se habían quedado con, bueno, se fueron y ya está. Los estaban buscando, los estaban persiguiendo. Y en el versículo 19 aparecen. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Impresionante. Cómo cambió la multitud de un momento a otro.
O sea, recién le estaban queriendo ofrecer sacrificios, endiosándolos, vinieron unos judíos, le dijeron, son malos, ¿eh? Ah, son malos, bueno, y agarraron piedras y ahora lo mataban, ¿no? Así lo dejaron medio muerto, inconsciente, ellos pensaron que estaba muerto. Impresionante cómo puede cambiar esto. Yo creo que la Biblia es clara con respecto a algo que no sé si siempre se habla, pero es la adulación. La adulación es pasajera, la adulación no tiene que ser el centro de nuestro corazón. Fíjense que dice Proverbios capítulo 27, versículo 21. A los mismos que adulaban recién a Pablo, ahora lo estaban matando. Proverbios 27, 21 dice lo siguiente. En el crisol se prueba la plata. El crisol es ese lugar, es ese recipiente donde se ponía la plata, pasaba por un fuego muy fuerte y las impurezas se iban yendo de la plata, ¿no? En el crisol se prueba la plata, en el horno se prueba el oro. Ante las alabanzas, el hombre. Las alabanzas prueban lo que está en nuestro corazón. ¿Cómo reaccionamos ante ello, ante la adulación? Saben que si nosotros vivimos de la alabanza de las personas, de lo que dicen de nosotros, nunca vamos a poder llenar ese vaso completamente. Y nos vamos a frustrar, porque nunca podés caerle bien a todas las personas, nunca podés hacer bien para las personas absolutamente todo. La adulación tiene este problema. Con esto no estoy diciendo que no está bien decirle a alguien cuando hace las cosas bien. Todo lo contrario, hay que decírselo muy bien lo que has hecho, felicitar, animar. Pero nosotros en nuestro corazón no tenemos que abrazar eso como lo que guía nuestras vidas. Tenemos que buscar siempre hacer las cosas bien ante Dios. Eso es lo principal. Cuando buscamos estar bien con Dios, el resto va a saber que todo se comienza a acomodar. En mi trabajo, trabajo con dos personas que muy bien no se llevan con la tecnología. Y a mí me gusta. Entonces por ahí llego al trabajo y me dice, Mati, vos que sos bueno con la tecnología, que vos... ¿Qué querés? Le digo. O sea, algo estás pidiendo, porque viene todas esas adulaciones, porque algún pedido viene después. Entonces ahí me piden, ya ahora ya no me adulan más, directamente necesito esto y lo hacemos más rápido, ¿no? La adulación tiene esto. Pero ahora resulta que vemos a Pablo, en el último pasaje que encontramos, tirado en el piso. No solo eso, además de que lo apedrearon, lo dejaron medio muerto en el piso, lo llevaron arrastrando hasta afuera de la ciudad, lejos. O sea, no te queremos más, Pablo. Lo llevaron arrastrando. Imagínense lo que habrá sido esa escena. Vamos a ver ahora el versículo 20. Dice, pero rodeándole los discípulos, se levantó. Hasta ahí. Ahora, este mismo que lo sacaron medio muerto, se levanta. Vuelve a la vida. Los discípulos lo estaban rodeando. Yo no sé si estaban orando por él, no sé si simplemente estaban mirando conmocionados, pensando dónde lo iban a enterrar, no tenemos ni idea, pero estaban los discípulos ahí mirándolo. Pero Pablo se levantó después de esto. Y mi pregunta es, ¿qué habrá pasado por la cabeza de Pablo en ese momento? Y por un momento pongámonos un ratito en las sandalias de Pablo, pensemos que somos él por un instante. ¿Qué harías vos en medio de esa situación? Acabas de ir a predicar el evangelio a un lugar y esas personas primero te adularon y después te empezaron a querer matar. ¿Qué harías vos? Corriendo a casa, WhatsApp, avión, mándeme un avión, me vuelvo a casa, no quiero más esto, no me gusta. ¿Qué harías vos? Encima, ¿cómo comenzó todo? Porque comenzó hermoso y espiritual. Vamos a Hechos, capítulo 13, versículo 1. Fíjense cómo fue el llamado de Pablo. Fue un llamado hermoso. El Espíritu Santo mismo le habló a la iglesia. Dice, Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, era una iglesia re poderosa. Ahí había profetas, había maestros, se movía el Señor. Dice, acá nombra algunos. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Fíjense, acá hay una clave. La iglesia, ¿cómo estaba haciendo? Estaba ayunando. Y mientras ayunaba, dice, dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo les habló de tal manera que ellos entendieron. El Espíritu Santo me está hablando, me está dando una orden, ¿no? Era lo que ellos decían. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Qué directo, ¿no? El Espíritu Santo le dijo, quiero estas dos personas para la obra a la cual los estoy llamando. En este caso, era justamente Pablo. ¿Y qué hicieron ellos? Entonces, ¿le dijeron chau? No, siguieron ayunando. Entonces, habiendo ayunado y orado, qué importante otra vez es el ayuno, y habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ahora sí, Pablo, vayan. Ahora, por un instante, recuerde, estamos en las sandalias de Pablo. Recordá, el Espíritu Santo en medio de la iglesia
empieza a hablar, tal vez a través de una persona, y te nombra a vos y a alguien más y dice, te necesito para una obra. Quiero que vayas a un país específico y quiero que prediques el Evangelio de Dios. Imagínate la alegría en ese momento. A mí, el Espíritu Santo está hablando de mí, yo tengo que ir y vas a ese lugar lleno del poder de Dios. Y en medio que vos predicás, se convierten personas, suceden milagros, como el que vimos acá de este hombre que era cojo de nacimiento, y decís, bueno, viene todo bien. Pero de repente te sucede esto, que la misma multitud a la cual vos fuiste a presentarle a Jesucristo te apedrea y te intenta matar. Por providencia divina te levantás, cuando recuperás la conciencia estás fuera de la ciudad, seguramente con dolor, seguramente con algún moretón. ¿Qué harías? Avión y a casa, ¿no? Seguramente, era lo que cualquier persona haría, pero Pablo no. Impresionante Pablo. Fíjense lo que dice, justamente volvemos al capítulo 14, versículo 20. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Otra vez, un cabezón, al lugar donde lo habían apedreado. Otra vez volvió a ese lugar. Pablo era una persona que se había entregado de todo corazón al Señor. Era una persona que entendía que las pruebas eran necesarias. Y entendía que nada iba a impedir su obra. Hasta el último de sus suspiros se los iba a entregar al Señor. Y esa debe ser nuestra vida, hermanos. Entender que van a haber dificultades, van a haber problemas. Miren, hay un evangelio que es un evangelio débil, que es un evangelio que de la prosperidad, donde te dice, vas a prosperar, nada malo te va a pasar. Quiero decirte, es un evangelio irreal, no sucede así. El evangelio es más que eso, es más que lo que vivimos en esta vida. El evangelio tiene que ver con lo que va a pasar el día que partimos de esta tierra. El enfoque está en eso, en la salvación eterna, en la vida con Jesucristo. Y Pablo lo tenía muy en claro en esto. Y además él entendía algo importante. Hay aflicciones que son necesarias. Es necesario pasar por momentos de dolor. La madre que va a tener un hijo sabe que va a pasar por un momento de dolor, pero que va a ser tolerable y después va a venir algo maravilloso que es su hijo. Era necesario esto mismo. Y cuando antes entendemos que las luchas, que los dolores, que las pruebas son necesarias en la vida del cristiano, antes nos fortalecemos, porque son parte. No significa que la vida siempre va a ser un dolor, para nada. Tiene momentos maravillosos la vida. Lo que la Biblia llama lugares de delicados pastos, lugares de abundancia, lugares de paz, también están, pero también hay de los otros. Y para los dos momentos tenemos que estar preparados. Dice Romanos capítulo 8, versículo 35. Voy a leer este pasaje porque me imaginaba y yo me había puesto en las sandalias de Pablo y una de las preguntas hubiera sido, ¿será que el Señor se alejó de mí? Si me hubieran apedreado así, ¿será que el amor de Dios ya no está conmigo? Romanos 8:35 dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La desnudez? ¿El peligro o la espada? Y el versículo 38 dice, pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Nada lo había apartado. Aún pasar por esa situación no lo había apartado del amor del Señor. El Señor lo seguía amando y aún seguía estando con él. Gálatas 2:20. Pablo le escribió a esa iglesia en Galacia y le dijo lo siguiente. Pablo, voz autorizada para hablar, le dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, lo conocemos. Pero este pasaje es fuerte, porque está hablando llegar al nivel de Pablo. Estoy crucificado con Cristo, significa yo ya no tengo más vida. La vida que ahora vivo es la vida que Cristo quiere que viva. Eso es estar crucificado con Cristo. Vivo completamente para Él. Eso es ser seguidor de Cristo. Y es el caso de Pablo. Él continúa ese pasaje, pero qué lindo es poder vivir esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Qué significa esto? Que tenemos que ir y, bueno, no ser prudentes, ir a un lugar donde tal vez nos pueden matar. No necesariamente. La prudencia también es parte. De hecho, Pablo fue prudente. Si vamos a Hechos capítulo 14, versículos 6 y 7, unos versículos más adelante, dice... El versículo 5, dice, pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron
a Listra y Derbe. Es decir, ya habían pasado por algo parecido Pablo y Bernabé, se enteraron que los iban a apedrear y huyeron. Se fueron a otra ciudad, siguieron predicando, esperaron que los ánimos se calmen y después volvieron. También la prudencia es parte necesaria, pero no dejaron que esas pruebas los detengan. Ellos continuaban con la guía del Señor, ¿sí? Bien, vamos ahora sí al versículo 21. Habíamos dicho que, en este caso, Pablo, después de que lo apedrearon, volvió en sí de estar inconsciente y vuelve a entrar a la ciudad donde lo habían apedreado. Dice el versículo 20, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró a la ciudad. Al día siguiente salió de la ciudad con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Listra era el lugar donde lo habían apedreado. Así que ahora de vuelta Pablo vuelve al lugar donde lo habían apedreado. La verdad que un loco Pablo, o sea, otra vez a ese lugar donde no le había pasado bien. Pero fue a ese lugar por dos motivos, y son los últimos dos que vamos a hablar. El primero dice en el versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Él volvió para hablar con los discípulos en aquel lugar. Seguramente los discípulos estarían conmocionados por lo que había pasado. A Pablo, que era el referente, el que les había hablado del Señor, era como su guía espiritual, casi lo matan y de repente no lo vieron más. Y es el mismo Pablo el que vuelve para hablar con ellos. Y es hermoso porque él le dice que los exhortaba a que permaneciesen en la fe. Y es la exhortación más hermosa. Y es a lo que Pablo nos exhorta hoy, a que permanezcas en la fe hasta el final. Y después le continúa diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La palabra de ánimo de Pablo no es la que usaríamos actualmente. Él le dijo, mi palabra de ánimo para ustedes, iglesia, es que van a haber muchas tribulaciones y que es necesario para entrar al reino de Dios que pasemos por esto. Es un camino y en el camino hay momentos así donde hay tribulaciones, lo mismo que habíamos hablado hoy. Pero el mismo Pablo escribió algo acerca de esto. Romanos capítulo 8, versículo 18. Lo que nos muestra el pasaje que leímos recién es que las pruebas no son el final, simplemente son una parte, son un proceso, pero lo mejor es lo que está por venir. Romanos 8, 18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Impresionante. Lo que podamos estar viviendo en este tiempo no se compara con lo que va a venir en el tiempo con nuestro Dios. O sea, lo primero que hizo Pablo para volver a ese lugar era animar a los creyentes. Y vamos a ver ahora lo segundo y lo último, versículo 23. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, otra vez ayunando, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. En este caso, Pablo comienza a ordenar la iglesia que se estaba formando en ese lugar y constituyó ancianos. Ancianos era como decir un pastor o un encargado de obra, alguien que los iba a guiar, un referente. Y Pablo constituyó algunos. Seguramente había algunos que tenían llamado pastoral, ¿no? Y en ese momento, después de ver lo que pasó Pablo, que casi lo matan, dijeron, bueno, capaz que yo ya no tengo tanto llamado pastoral, ¿no? Si hay que pasar por eso. Pero sin embargo, Pablo fue y constituyó ahí a personas que iban a ser las que iban a continuar, en este caso, con la obra del Señor. ¿Por qué? Porque era necesario entender algo. Pablo no iba a poder estar siempre con ellos. Pablo tenía que ir a otros lugares, Pablo tenía que seguir predicando, pero Pablo aparte acababa de ver la muerte de cerca. Era claro que Pablo iba a pasar, que su vida en algún momento se iba a terminar, más con lo que lo odiaban los judíos, le quedaba poco tiempo. Entonces él tenía que establecer personas. Hermanos, vamos a pasar. Nuestra vida en esta tierra es pasajera, es temporal. Cuanto antes entendamos esto, también con más sabiduría vamos a aprovechar el tiempo. Pero en cuanto al servicio, recordemos que también estamos de paso. Y recordemos siempre poder ir formando a otras personas. Para que la iglesia crezca es necesaria esta parte, ir formando a otras personas. Doy gracias a Dios a los pastores de este lugar que les dio esta visión de formar a otros, de dar lugar a otras personas. Y la iglesia sigue creciendo gracias a este modelo que el Señor les ha mostrado. Y qué hermosos son los estudios bíblicos, porque los que hoy lideran los estudios bíblicos han salido de ser personas que estaban bajo el liderazgo de otra persona en un estudio bíblico. Muchos de los que fueron colaboradores en su momento, hoy son líderes en otro grupo de estudio bíblico.
una iglesia que forma, que está formando otros y el Señor estableciendo. En ese tiempo de ayuno, el Señor levantó nuevos siervos. En el tiempo anterior de ayuno, Dios levantó llamados a las misiones. En este tiempo de ayuno, no sé qué Dios va a hacer, pero que va a hacer algo maravilloso, de eso estoy seguro. Quiero cerrar con este pasaje que leímos recién. No sé si hoy estás bien, tal vez no estás pasando aflicciones, solamente recordá este pasaje para más adelante, pero si estás pasando aflicciones, una vez más Romanos 8:18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables. Las aflicciones del tiempo presente, la enfermedad que puedas estar pasando vos o algún familiar, aquellas dificultades, por más fuerte que sean, las dificultades del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aquello, por más fuerte que sea, por más difícil lo que estás pasando, no se compara con ¿qué? Con la gloria venidera que ha de manifestarse. Lo mejor está por venir. Lo mejor está en la presencia del Señor. Recuerde esto, lo que vivimos hoy no se compara con lo que va a venir. Lo que viene es mucho mejor. Lo invito a ponerse de pie y vamos a orar para finalizar. Y le hablaba que lo mejor es lo que está por venir. Lo que está por venir para aquellos que han entregado su corazón a Jesús. Si aún no le has entregado tu corazón a Jesús, puede ser esta la tarde donde lo hagas, donde tengas la seguridad de la vida eterna. Cristo vino para salvarte, para perdonar tus pecados y darte vida nueva. El Señor te ama y te está buscando. Puede ser que yo no te conozca, pero el Señor sí te conoce y Él te está buscando. Así que quiero invitarte a que si hoy querés entregar tu corazón, tu vida a Jesús, puedas hacer una oración. Y te quiero guiar en esa oración. Si querés, ahí donde estás, podés cerrar tus ojos y repetir conmigo. Señor Jesús, en este momento te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados. Y te doy gracias, Dios, por enviar a Jesús en esa cruz a morir por mí. Amén. Y si hiciste esta oración, te felicito, porque pasás de ser una creación a un hijo o una hija de Dios. Vamos ahora sí juntos, vamos a orar. Padre del cielo y Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque sé que estás en este lugar. Gracias, Padre, porque cuando entendemos que las aflicciones son parte de este camino, Señor, nos fortalece. Señor, ayúdanos a perseverar hasta el final. Así como Pablo animaba a los hermanos allí en Listra, que hoy tu palabra nos anime a nosotros a permanecer hasta el final en tu camino. En el poderoso nombre de Jesús. Ayúdanos a ser una iglesia de fe, una iglesia que cree, Señor, en tus milagros. Que no pongamos límites a tu obrar, a tu poder y a tus milagros. Señor, quita toda incredulidad que quiera habitar en nuestros corazones. Quita y rompe toda estructura mental que quiera impedir el obrar y el mover de tu Espíritu Santo. Y Señor, sé tú obrando. Manifiesta tu poder y tu gloria. Señales que muestran al Dios vivo y glorioso que servimos. Padre del cielo, sé tú obrando en cada una de estas áreas. Y ruego en este tiempo de ayuno, Señor, que levantes nuevos llamados, como levantaste, Padre, a Bernabé, a Pablo, y les hablaste acerca de un llamado específico. Así levanta nuevos llamados en este tiempo, en el nombre de Jesús. Así como en medio de ayunos estableciste ancianos, líderes en tu iglesia, despierta llamados a distintas áreas del servicio, a áreas del liderazgo, a cada una de las áreas, Señor, que tú conoces, Señor, y se están necesitando. Te ruego, Padre, sea tu Espíritu Santo guiando y levantando obreros para tu gloria. Gracias te damos, Señor. Encomendamos todo en tus manos y te damos gloria a ti, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.